Hubo una época en la que el tiempo simplemente no se medía, se sentía. Piénsenlo un momento, nada de relojes, nada de alarmas, solo ritmos dictados por la luz y la oscuridad. La humanidad pasó de vivir el tiempo como un ciclo natural a intentar atraparlo con una desesperación absoluta. Es un cambio brutal. A ver, vamos a echar un vistazo al pasado para entender en qué momento exacto nos convertimos en prisioneros del reloj. Fíjense en cómo se veía esto antes. A finales del siglo XIX, Edward Burne-Jones capturó esta idea a la perfección en su obra. Aquí, el tiempo no es una cuenta regresiva que te genera ansiedad, para nada. Es un ciclo hermoso, súper fluido. Ven a 6 mujeres que representan las horas del día. Despertar, vestirse, trabajar, jugar y dormir. El tiempo era una secuencia de vida, ¿saben? No un motivo de pánico. Y es que, en ese entonces, el tiempo era solo eso, una abstracción. Estaba atado a cosas que podías ver, como los cambios de luz o el paso innegable de las estaciones. No había una medida exacta, y curiosamente, esa falta de precisión traía mucha paz. Imagínense vivir así, donde la vida avanza al ritmo de la naturaleza. Una tarea tomaba el tiempo que tenía que tomar, y punto. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero, claro, algo tenía que cambiar. El ser humano, con su curiosidad infinita, decidió aventurarse hacia lo desconocido. Nos lanzamos a navegar océanos inmensos sin un solo rasgo distintivo. Y esto nos obligó a enfrentar una realidad francamente aterradora. Tratar de sobrevivir en un abismo de agua sin un solo punto de referencia en el horizonte. De repente, la intuición y mirar al sol ya no servían de mucho. 18. Ese número es clave aquí. Imagínense año 1519. Fernando de Magallanes emprende su locura de viaje alrededor del mundo, y en cada uno de sus barcos llevaba exactamente 18 relojes de arena. O sea, la supervivencia de toda su tripulación ahora dependía de medir literalmente intervalos de vacío en medio de la nada. El ritmo ya no lo marcaba el sol, amigos, lo marcaba la arena. Porque en alta mar, la arena tenía un superpoder. Era totalmente inmune al balanceo violento del barco. Era como si hiciera visible el presente. Caía implacable granito a granito. Era este instrumento increíble que lograba atrapar el ahora. Ahí, suspendido en una frágil burbuja de cristal, justo entre el pasado y el futuro. Ahora, adelantemos un poco, al año 1545. Piensen en el inmenso buque de guerra inglés, el Mary Rose. Ahí, la vida diaria estaba regulada al milímetro. Cada guardia, cada turno, dependía de una ampolleta de arena de exactamente 30 minutos. Cuando se vaciaba la arena, ¡pum!, sonaba la campana del barco. Y esa campana lo dictaba todo: el orden, el trabajo, básicamente, tu vida a bordo. Es fascinante ver cómo evolucionó esta necesidad humana. A ver, el reloj de arena empezó allá por el siglo VIII como una simple herramienta de meditación para los monjes benedictinos. Luego, si miras frescos italianos del siglo XIV, ya lo ves como un símbolo político de buen gobierno. Y finalmente da el salto y se convierte en un dispositivo de supervivencia extrema en el mar. Literalmente, la herramienta para dominar los océanos. Pero el verdadero punto de quiebre llega en el siglo XVII. Aquí, medir el tiempo dio un salto enorme, del mar directo hacia el cielo. Esa necesidad loca de precisión se volvió un triunfo total de la astronomía y la geometría. Los sabios de la época empezaron a trazar meridianos, a conectar rincones lejanos del planeta usando las estrellas y los eclipses como guías inquebrantables. Imagínense el nivel de cálculo. Y 1639 es un año histórico. En el imponente convento de Santo Domingo, en Oaxaca, pasa algo increíble. Un científico criollo, Diego Rodríguez, construye un reloj de sol vertical con una precisión que te vuela la cabeza. Estamos hablando de un instrumento complejísimo que requería dominar la trigonometría y la cosmología a un nivel altísimo. Porque claro, para calcular el tiempo exacto tenías que observar el cielo con una obsesión matemática, rastrear eclipses lunares, perseguir con la mirada estrellas súper específicas como Aldebarán. Usando telescopios bastante primitivos, lograron que las sombras exactas de este reloj de piedra sincronizaran al México colonial nada menos que con Europa. Una verdadera locura de sincronía global para la época. Pero bueno, ya sabemos cómo somos. El progreso científico no iba a parar ahí. Incluso el mismísimo sol y las sombras ya no le bastaban a nuestra ambición. ¿Por qué? Porque el cielo se nubla y las sombras desaparecen. Así que el siglo XVIII nos trajo la era de la perfección mecánica. Máquinas súper complejas, portátiles diseñadas para picar el tiempo en pedacitos sin depender nunca más de si había luz o no.
Esta obsesión por ser exactos creó una raza completamente nueva de científicos. Imagínense, allá en el virreinato de la Nueva Granada, genios ilustrados como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas se transformaron en lo que llamaban los hombres de segundos, un grupo minúsculo obsesionado con la perfección absoluta. Para ellos, medir la realidad significaba tener que diseccionar el tiempo en fracciones cada vez más y más pequeñas. Y adivinen cuál era su mayor tesoro en las expediciones. Eran los cronómetros ingleses de vanguardia, fabricados por un tal Josiah Emery. Estos aparatos eran literalmente obras maestras. Venían equipados con cilindros de rubí para que la fricción fuera mínima. Además tenían un sistema súper ingenioso para aguantar los cambios bruscos de temperatura allá arriba, en las heladas montañas de los Andes. Claro, con esta tecnología en sus manos, todo el ritmo se aceleró de golpe. Palabras así medio vagas y románticas como momentos o un instante desaparecieron por completo de los diarios científicos. ¡Fueron borradas! De pronto, el nuevo lenguaje era la medición rigurosa, matemática y súper implacable de los segundos. De repente, una sola cifra dictaba si tu trabajo valía la pena o no. Pero operar estas joyitas exigía un ritual casi religioso. Tenías que darles cuerda rigurosamente cada 24 horas, a la misma hora exacta, sin falta. Y casi sin darse cuenta, al intentar mantener vivos estos metales, el propio cuerpo de los científicos empezó a sincronizarse con los engranajes. Pasamos de ser observadores contemplando el tiempo a ser literalmente sirvientes de una máquina. Y esto, amigos, generó un cambio psicológico silencioso pero brutal. Piensen que al quebrar un minuto en 60 partes iguales, cada diminuta fracción agarró un valor gigantesco. Y con ese valor, ¡pum!, llegó una presión que asfixia. Cada segundo que se escurría era crucial, algo que podías perder para siempre. Sin querer queriendo, la ciencia acababa de inventar nuevas fracciones de puro pánico. Hay una anécdota increíble de Caldas. Él se quejaba amargamente de sus propios ayudantes y llegó a escribir sobre, cito, el bárbaro que no era capaz de seguir con su voz la marcha del péndulo. Esa sola queja nos muestra una grieta social inmensa que estaban haciendo, una división creada enteramente por esta nueva y muy exigente obsesión de medir el tiempo de forma absoluta. Porque si fallabas al contar un solo segundo, tirabas a la basura horas y horas de observaciones astronómicas. Y justo de ahí nació un sentimiento que a todos nos resulta demasiado familiar hoy en día. Esa angustia constante, esa sensación corrosiva de estar perdiendo el tiempo. El tiempo pasó irreversiblemente de ser algo que vivías a un recurso escaso que tenías que economizar a toda costa. En realidad, estos hombres de segundos fueron los verdaderos pioneros de nuestra era moderna. Fueron los primeros en sentir esa urgencia constante que hoy gobierna nuestras vidas diarias. Esa sensación que no te deja en paz de tener siempre el tiempo en contra, de vivir en una carrera que te deja exhausto, corriendo contra un reloj invisible que simplemente jamás se detiene. De hecho, hay una carta de Caldas que cierra con una despedida que te pone la piel de gallina. Escribe súper apresurado y firma diciendo, adiós, que no hay más tiempo. Es una frase tan corta, pero sella un cambio histórico masivo. Es la transición definitiva, el segundo exacto en el que dejamos de ser humanos observando la naturaleza para volvernos, para siempre, prisioneros del reloj. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión que no podemos ignorar. A ver, al final logramos capturar el segundo con una maestría técnica increíble, pero ¿terminamos perdiendo ese ciclo natural y tranquilo de las horas? Al fragmentar y medir cada instante con tanta desesperación, ¿se nos olvidó cómo vivirlo? Es una pregunta difícil, la verdad, una que sigue retumbando en cada tic-tac de nuestro acelerado mundo moderno.